Hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Gracias por unirse. Hoy hemos invitado al doctor Víctor a que nos dé una charla sobre Chagas, enfocado más que todo en especies menores. Entonces, los dejo con el doctor, que es el experto sobre el tema. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación a la doctora Luz Quesada y a la gente de la filial del Pacífico, Pacífico Central. Con ellos, bueno, hemos tenido el chance de vernos en algunas otras ocasiones porque precisamente venimos desde hace algunos años con algunos colegas, como el doctor Joaquín Chacón, trabajando lo que ha sido la dirofilariasis, la enfermedad de gusano del corazón, que es bastante prevalente en esta zona. Y como parte del panel o las consultas que había por ahí, tuvimos el encuentro, la coincidencia, alguna de la sintomatología cardíaca. Y entonces, como Chagas también afecta corazón, y específicamente en perros y lo que se sabe en gatos también, pues decidimos conversar un poquito acerca de la enfermedad de Chagas. Bueno, como le comentaba la doctora, me dijo el experto, pues mucho decir, yo digamos, hice la tesis en enfermedad de Chagas, bueno, pues ya bastante ratillo, y he estado, bueno, trabajando mucho en la parte de citología, precisamente como gusano del corazón, un poquito de taxonomía de algunos vectores, como garrapatas, chinches, y por eso nos hemos mantenido en este ámbito, que corresponde en el curso de parasitología, precisamente este tipo de enfermedades parasitarias y lógicamente el sistema cardíaco ha tenido que ver y hemos tenido que seguir viendo un poquito, revisando y trabajando con algunos grupos en lo que es la enfermedad de Chagas. Bueno, vamos a poner acá la presentación y me dicen, por favor, me confirman si se está viendo bien. Sí, señor, sí se ve, nada más de ponerlo en modo presentación. Ahora sí, ahí está, en modo presentación. Sí, ya, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Tenemos entonces la generalidad sobre la enfermedad de Chagas y nuestros pacientes. Y bueno, nosotros también como potenciales, potenciales víctimas o hospedadores o vernos afectados por esta enfermedad. Acá tenemos a nuestro chinche más común, más distribuido en el país, el popular triatoma de inmediata, que ya me voy a referir a él más ampliamente, pero esto es algo que sí debemos tener muy presente para poder consultar a nuestros clientes si han visto el chinche, si saben de si es un problema en su comunidad o si tiene algo que ver, precisamente para poder orientar nuestro diagnóstico, nuestras sospechas, tener también la enfermedad de Chagas dentro de las posibilidades cuando tengamos, algún paciente pues sospechoso de Chagas y qué debemos hacer. Entonces el toma de inmediata por su tamaño, por sus dimensiones, por su hábitat, por sus costumbres, se vuelve, en el caso nuestro, en el caso de los perros, precisamente, un vector, digamos que eficiente, pero un vector que siempre vamos a tener en cuenta que es determinante para el caso de los perros. Me voy a referir muy rápidamente a los humanos por lo siguiente. El triatoma de inmediata no coloniza las casas como lo hacen, por ejemplo, el triatoma infestans en Sudamérica y el Rhonius prolixus, originario también de Sudamérica, pero que pudimos por un tiempo encontrar en Centroamérica y logró erradicarse. O sea, se erradicó el Rhonius prolixus de Centroamérica. Sin embargo, prepandemia 2018-2019, tuvimos acá una reunión, un curso con gente de diferentes partes de Centroamérica y la gente de Guatemala estaba diciendo que creían que estaba volviendo posterior a la erradicación. Tenemos aquí en la puerta el gusano barrenador, la coclomía, entonces es algo que no debemos descartar. Y el Rhonius prolixus sí ocupa o invade o coloniza las casas, lo cual lo vuelve muy peligroso para el humano, algo que no hace el triatoma de inmediata. Y eso es precisamente lo que lo hace más peligroso para el perrito. Porque si bien puede alimentarse del perro chupando sangre, que es una de las fuentes de alimentación demostradas del triatoma de inmediata,
este tamaño, estos aspectos, estas dimensiones, más bien lo hace atractivo para el perro para que juegue con él. Se lo mete en la boquita, lo muerda y ahí está. Al morderlo, le va a extraer sangre, heces, orina o sangre, incluso material que está en digestión. El perrito se lo traga y tenemos por eso la enfermedad de Chagas en el perro. Con este tipo de vectores y este tipo de ciclo que se da por ingesta, o sea, vía oral, que es que el perro muerde el chinche o eventualmente se lo come, va de hasta 50 veces más la prevalencia en perros que en humanos, donde hay Chagas endémico y existe este tipo de vectores, y esta es la forma de transmisión. Bueno, muy rápidamente, pero un poquito en nuestro contexto. Esto que está acá, una lámina de un corazón de un perro ya de un proceso crónico, y vemos en el centro donde están los amastigotos, que es una de las formas que tiene el Trypanosoma cruzi, la cual se conserva o se mantiene en los tejidos, y resulta que aunque el nido chagásico o el grupo de amastigotos esté presente, vean que hay un montón de fibras cardíacas más que no tienen, aquí están los amastigotos, no tienen ninguna concentración de amastigotos, Trypanosomas cruzi, pero está completamente lisado y hay un infiltrado mononuclear que en la literatura ustedes van a encontrar como exuberante. Eso hizo pensar o dudar durante mucho tiempo si realmente la cardiomiopatía dilatada, los problemas cardiopáticos en varios pacientes, sobre todo en Sudamérica, eran realmente asociados a enfermedad de Chagas, porque no en todos los cortes íbamos a encontrar los amastigotos, los Trypanosoma cruzi, pero sí estas lesiones tan exuberantes. Entonces llegó la duda, la teoría autoinmune en humanos y un montón de cosas más que vamos a ver. Esto es un corte hecho por el doctor Juan Alberto Morales, acá en el Laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional, ya se perfeccionó Juan Alberto, pero nos dejó mucho del trabajo. Y este, por ejemplo, es una lámina, por lo menos para mí, bastante valiosa, donde podemos apreciar mucho de lo que es la patología por enfermedad de Chagas. Esta paciente que tenemos acá es de Tilarán, se llama Berenice y terminó positiva a Chagas también. Entonces, ahí, con este preámbulo, vamos a entrar puramente en la enfermedad de Chagas. Este señor es don Carlos Ribeiro Chagas, Carlos Chagas, conocido mundialmente porque para 1909 reporta una enfermedad propia del continente americano que es la enfermedad que lleva su nombre y que es producida precisamente por el Trypanosoma cruzi, este que tenemos acá. ¿Okay? Este es el Trypanosoma cruzi y estos son los tripomastigotos sanguíneos. Vean que está ahí entre eritrocitos. Son del grupo Quineroplástica, taxonómicamente Kinetoplástica, porque tienen este puntito externo que se tiene igual que el ADN, que el núcleo, que es el kinetoplasto y es muy característico de ellos. Pongo estas fotos acá y esto que tenemos acá creo que es la mosca tsetse propia de África, porque en África están lo que se llaman las tripanosomiasis africanas, con enfermedad del sueño, que también afectan a una serie de vertebrados y también al humano y es grave por su transmisión, transmitido por la mosca tsetse, por la picadura de la mosca. Como nosotros hablamos latín, entendemos muy bien que este grupo es salivaria, o sea que se transmite por saliva, por el piquete de la mosca. En cambio, tenemos acá el teratoma y nuestro Trypanosoma cruzi es del grupo estercolaria, o sea que se transmite por heces, por estiércol, y ya lo asociamos con eso y lo tenemos bien ubicado. Precisamente hay trypanosomas en África, ampliamente distribuidos, y hay otros en otros continentes y todo, pero sí quiero quedarme con esta diferencia, que acá en el continente americano, el cruzi que es tipo estercolaria, y entonces ahí ya vimos algo con lo que tenemos que arrancar para recordarnos siempre de la epidemiología, de lo que nos cuentan, de la anamnesis que hacemos. La transmisión no se da por el piquete del chinche, se da por las heces del chinche. Entonces, ya sea de diferentes formas que tengamos acceso a las heces y se dé la infestación. Ya les dije cómo pasa en el perro, en el humano ya lo vamos a ver. Esto es algo que se encuentra a menudo y van a ver que, digamos, muchas publicaciones, páginas en internet o algo, habla porque qué es Chagas cuando la gente viaja y le da miedo. Sin embargo, ya por lo último que se ha visto y varios artículos,
La enfermedad de Chagas era endémica en el sur de los Estados Unidos, toda la parte sur de California, Nuevo México, Luisiana, Texas, parte de la Florida incluso. Ya estaba porque hay de ahí y se mantenía. Hay varias cosas en ese aspecto que hay que resaltar, pero la verdad es que en Estados Unidos han hecho bastantes estudios precisamente de serología y análisis de perros positivos. En el caso de los humanos, como que era menor la prevalencia, pero ha aumentado con las inmigraciones. Y ya Chagas de ser originaria acá del continente americano, como podemos ver acá, lo pongo que en el continente americano ya hay, lógicamente en Europa, hay en Australia, Nueva Zelanda, Japón, por gente que emigra y ya estaba positiva a Chagas. Este es un ejemplar del Rhodnius prolixus, que es otro chinche que vive en las paredes, como les comentaba, que hubo acá en Centroamérica y que se logró erradicar, pero que según me decían recientemente, bueno, prepandemia unos 4 años, me comentaban que ellos sentían que estaba volviendo. Pongo acá 1835 y acá este billete de 10 libras que me dicen que ya no existe, porque aquí está Charles Darwin y aquí está el barco, el famoso barco Beagle, donde él hizo la gran travesía con la que termina redactando el origen de las especies. Bueno, en 1835 Charles Darwin describe que está durmiendo en Argentina, en un rancho, y es atacado por la vinchuca. La vinchuca es el chinche. Y que se acuerda él perfectamente cómo caían, picaban, se ponían rápidamente muy gordos y que defecaban inmediatamente. Charles Darwin muere de unos problemas digestivos que son muy compatibles con lo que se llama en humanos la forma de chagásica digestiva, con megacolon y megaesófago. Entonces, posiblemente cuando estaba joven, en 1835, se haya infestado de Chagas y muere, bueno, posteriormente, bastante después, con una forma en 1882, con la forma digestiva de la enfermedad de Chagas. Acá vemos a don Carlos Chagas en un billete de 10,000 cruzados de la moneda de Brasil en ese momento sobre la investigación, y resulta que para 1991 inicia una política en todo el cono sur para lograr la erradicación de la enfermedad de Chagas en el año 2009, cuando se cumplían los 100 años del descubrimiento de Carlos Chagas de la enfermedad que lleva su nombre. Carlos Chagas va en 1908, enviado por Osvaldo Cruz a Minas Gerais, a ver, digamos, donde se está trabajando las líneas del tren, y resulta que encuentra precisamente unos chinches que invaden prácticamente las casitas, las cabañas, las galeras, los ranchos donde están los empleados del tren y los pican. Encuentra precisamente, disecando y analizando las heces de esos chinches, precisamente los tripomastigotos, pero los tripomastigotos metacíclicos, o sea, los del final del ciclo, que son precisamente la forma infectante que estaba en las heces del chinche. Bien descubre o encuentra que diferentes animales que se mantienen cerca de las cestas son responsables de mantener en su sangre estos tripomastigotos, los tripomastigotos sanguíneos, y precisamente el ciclo se completa ahí, cuando el chinche se nutre de sangre de algún reservorio parasitémico, y luego pasa por el intestino del chinche, se replica, se reproduce y finalmente en las heces siendo una forma infestante, que se da cuenta también que afecta al humano. Y los síntomas agudos que hay en el humano, precisamente, que pueden ser muy inespecíficos, la fiebre, taquicardia, linfonodos aumentados, hepatosplenomegalia e incluso edema generalizado, incluso anasarca. Se habla también de cefalea, dolor de cabeza y hasta hay una forma de meningitis. Bueno, el 14 de abril de 1909, Carlos Chagas recibe una niña que se llama Berenice, precisamente con todos esos síntomas que le acabo de comentar, o sea, inevitable, le toma la muestra de sangre, la pone en el microscopio y se encuentra esto. Los mismos tripomastigotos, pero ya no están en las heces del chinche, sino que están en la sangre de la niña. La niña está parasitémica. Y precisamente comienza ya a ver que las afecciones cardíacas que afectan a muchos de los trabajadores del tren y otras personas, era precisamente provocado por eso. Describe el ciclo, envía todo lo que tiene, incluso las muestras, los cultivos, los frotes, a su maestro, el profesor Osvaldo Cruz, que está en el instituto que ahora lleva su nombre, en ese tiempo se llamaba Manguinhos, ahora se llama Instituto Osvaldo Cruz, en Río de Janeiro, y de una vez se hace todo el estudio, el análisis, se publica, y
pues, él mismo le pone a este Trypanosoma cruzi, precisamente por Osvaldo Cruz. Hoy ese instituto se llama Osvaldo Cruz. Carlos Chagas estuvo nominado 2 veces a recibir el premio Nobel de Medicina, pero no lo recibió. Y más bien se contradecía la política, digamos, el criterio médico de que si realmente lo que Carlos Chagas estaba diciendo era cierto, porque no en todos los casos se encontraban los tripomastigotos y no todos los corazones se encontraban los nidos chagásicos o los amastigotos en el corazón. Entonces, que tenía que ver con bocio, con otro tipo de enfermedades, se discutió mucho. En 1934 muere Carlos Chagas sin estar claro que lo que él había escrito era real. En 1913, el primer lugar fuera de Brasil donde se describe la enfermedad de Chagas es en San Salvador. Y hablando uno ya con gente de Salvador, ellos dicen que el profesor el médico, ya lo tenía como estudiado antes de 1909, pero ya cuando envía todos sus papeles, Chagas lo publica y realmente fue en primer lugar. En 1922 se escribe en Costa Rica, y este señor que tenemos acá se llama Salvador Mazza, es argentino, Mazza con doble Z, y él empieza los estudios precisamente en Argentina, creo que también parte del Paraguay, bueno, no recuerdo, por Argentina sí, y ahí bien un hijo de Carlos Chagas comienzan ya como una forma más depurada a encontrarse precisamente todas las lesiones que a veces no se veían y poder asociar específicamente todas este tipo de alteraciones con el Trypanosoma cruzi, la enfermedad de Chagas. Entonces se revierte esa duda que había y prácticamente se confirma realmente lo que es la enfermedad de Chagas, la epidemiología, dónde estaba, cómo se manifestaba y principalmente los factores de riesgo. Para 1990, en 21 países de Latinoamérica hay por lo menos 16 millones de personas infectadas de Chagas, con un rango, una probabilidad de que año a año haya 1 millón de personas más infectadas y que había, no sé, 100 millones de personas viviendo en factores de riesgo, como el tipo de vivienda, como el tipo de ambiente, por el trabajo, etcétera. Acá está don Rodrigo Celedón, que trabajó un montón de tiempo, tanto en la UCR como con nosotros en la escuela veterinaria, en el laboratorio de zoonosis, que ahora dirige la doctora Gaby Dolz. Y don Rodrigo aquí está precisamente con una colonia de chinches que teníamos ahí. Y es la persona prácticamente que se dedicó a publicar y a investigar más sobre enfermedad de Chagas en Costa Rica. Incluso hay un triatomino que lleva el apellido Ledoni, creo que es en Colombia y parte de Venezuela, que se distribuye. Y realmente hizo muchos estudios, estandarizó las pruebas y también trabajó mucho y era pues una referencia para lo que es enfermedad de Chagas, incluso a nivel Centroamérica. Ahí en ese momento, en 1991, empieza en el Cono Sur una campaña, precisamente como les comentaba, para controlar la enfermedad de Chagas, y iniciaron con 2 formas de control. Primero, la forma vectorial, o sea, fumigar, erradicar no solo el chinche, sino cambiar la estructura de las casas para que el chinche no se adaptara, casas de bareque, techo de paja, casas de madera, cúmulos de tierra y todo eso. Y también fumigando las casas. Y ahí entran también los perros en un rol muy importante que ya vamos a ver. Y segundo, la forma de la transmisión sanguínea. En 1997, don Rodrigo Celedón, un agente también de Honduras, en general casi que toda Centroamérica, inicia lo que es la iniciativa, valga la redundancia, del control de la enfermedad de Chagas en Centroamérica, y entre las cosas que se discuten, se hacen, es precisamente estandarizar el diagnóstico en bancos de sangre para enfermedad de Chagas, que era un verdadero problema en Sudamérica. Acá en Centroamérica no se tenía claro qué tanto era y realmente se logra con el 1997, y para el año 2001 hay una reunión en Tegucigalpa donde salen precisamente ya los criterios que creo que se mantienen hasta hoy. Para la actualidad estamos vean, de 16 a 6 millones, y hay países que ya han querido declararse erradicados, como el caso de Uruguay, pero realmente realmente las inmigraciones y diferentes procesos como la deforestación y la instalación de nuevas poblaciones en zonas antiguamente boscosas ha hecho que esto se revierta. ¿Ok? Entonces ahí un poquito sobre la enfermedad de Chagas y su historia y lo que tenemos al momento, y el control que ha habido precisamente de la fumigación y el control en bancos de sangre.
Bueno, ahí está el ciclo para que nos podamos ubicar y realmente sacar a nuestros pacientes en fila. El chinche se alimenta de sangre, como vimos, y entonces al chupar así la sangre periférica, tenemos los tripomastigotos sanguíneos, vea que están en los eritrocitos. El chinche los chupa, pasa por intestino, en intestino se multiplican por fisión binaria, están acá, eliminándose en las heces N veces de tripomastigotos, en este caso tripomastigotos metacíclicos, que son los que, como sale muy claro acá, vienen en las heces del chinche. No es por la picada. No pasa absolutamente nada con que el chinche me pique, más que se me puede inflamar o me provoque picazón, ardor, prurito. Y en la piel intacta, el tripanosoma no puede ingresar. Entonces, este ciclo es viejo, no viejísimo, desde que yo era joven está, pero me gusta mucho esta explicación. Ven acá, hay un dedo rascándose, introduciendo, inoculando el mismo al tripomastigoto metacíclico a través de la piel, porque la piel intacta es una barrera, no nos va a entrar ni a los perritos ni a nosotros directamente, sino que o nos rascamos o arrastramos las heces hasta la conjuntiva, porque sí puede ser vía del ojo, o por la vía oral, como pasa con el perro, como pasa en algunas partes de Sudamérica, bueno, acá en Centroamérica también ha pasado, que la gente termina ingiriendo las heces del chinche o el chinche triturado en un trapiche para tomarse un fresco de caña, cosas así, y se da la infestación que ingresa por la mucosa gástrica, bien por la conductiva ocular, y en el caso de los perrillos también porque se tragan el chinche o las heces del chinche. Una vez en el organismo, estos tripomastigotos son fagocitados y se convierten en esta forma que les comenté, que es redondito, no tiene flagelo, y se llaman amastigotos. Están ahí vía intracelular. En lugar de ser eliminados por los macrófagos, lo cual no se logra, ellos se multiplican un montón de veces y rompen la célula y se liberan nuevamente el torrente sanguíneo donde van madurando o convertirse nuevamente en tripomastigotos sanguíneos. Aquí esta es la fase aguda que puede variar, pero puede durar, digamos, de 1 a 2 semanas, en la cual se da el ingreso del parásito, se da esta replicación, esta formación de amastigotos en macrófagos, se liberan. Precisamente en la fase aguda, tanto en humanos como en perros, tenemos fiebres muy altas, taquicardia, edema puede haber, y linfonodos infartados y también hepatoesplenomegalia, signos muy inespecíficos. ¿Ok? Luego de esto, podemos pasar a lo que es la fase crónica, que ya la vamos a ver y ya vamos a hablar sobre la fase. Ahora sí, es importante. Armadillos, zorros pelones, en el país principalmente piensen en zorros pelones, son reservorios. Es un marsupial muy antiguo en el continente, los humanos no tenemos tanto tiempo, están en el continente americano, es algo reciente y eso difiere con, por ejemplo, los tripanosomas africanos, que el humano es originario del continente africano y ha habido una especie de coevolución que lo hace diferente. El humano es una especie reciente en el continente americano y se encuentra precisamente con el ciclo originalmente selvático y se convierten luego en los diferentes ciclos domésticos, que es lo que afecta y lo que hace estas prevalencias que le comenté, que en un momento determinado hablamos hasta de 16 millones de personas positivas o infestadas con Chagas. Entonces, el zorro pelón, el armadillo, no sufre ninguna sintomatología, son estricta y específicamente reservorios donde o de donde el chinche el toma o el ronio quiere la sangre con los tripomastigotos, se desarrolla en él, pero él no sufre ningún tipo de alteración. Perros y gatos sí sufren alteración, pero también he visto que el perro sobre todo mantiene por algún tiempo una parasitemia y resulta que algunos estudios hasta el 50% de los chinches recolectados han ingerido sangre de perro. O sea, es una fuente de sangre importante para los chinches en lo que llamamos el ciclo doméstico. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el ciclo. Quiero que se lleven 2 cositas para la casa. Primero, no pasa nada con el piquete de chinche. Segundo, la piel intacta es una barrera. No nos va a pasar nada por tener originalmente las heces de chinche en la mano, que no fuera a defecar o algo así, sino que es precisamente al rascarnos o al arrastrarnos las heces con los tripomastigotos lo que puede provocar la infestación. Y último,
eso, en los lugares donde hay una prevalencia alta de humanos, suele ser incluso del doble, o sí, del doble, principal, la más alta, en perros, por el tipo de transmisión. Es mucho más eficiente que el perro se coma el chinche, que el chinche pique el perro y defeque. Aunque también, si el perro le pica, lógicamente se va a rascar o se va a lamer con la boquita y va a ingerir las heces del chinche con los tripomastigotos y se va a dar la infestación en el perro. ¿Ok? Perdón, ¿qué pasó acá? Ahí está. Aquí tenemos otra vez el ciclo, nada más para que se acuerden. El chinche elimina los tripomastigotos cíclicos en sus heces, que pueden afectar al perro, al humano, o que tenemos al gato. Una vez adentro, amastigotos. Ve aquí que le ponen nidos de amastigotos. Ustedes pueden encontrar también en la literatura los nidos chagásicos, que son precisamente mastigotos, que como vimos acá, no tienen flagelo, no es esta forma, sino que es una forma redondeada. Y bueno, ahí estaba la foto del corte del doctor Morales para que se acuerden. Acá están circulantes, lo que es los tripomastigotos sanguíneos y tripomastigotos metacíclicos. Y los nidos chagásicos que también se dan en el caso del humano. Tanto en humano como el perro y el gato, vamos a permanecer de por vida positivos a la IgG cuando tenemos la infestación, aunque no tengamos ningún síntoma. Eso es lo que permite que la serología se haya estandarizado, se utilice tanto, precisamente por el diagnóstico, control, mensajes, evaluaciones, incluso ya como parte de las políticas de migración, prácticamente que a mucha gente se les hace. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos esta foto, es precisamente de uno de los perritos de acá de Costa Rica. Esta es la foto que envía el microbiólogo que lo atiende con los tripomastigotos sanguíneos. Aquí están los eritrocitos y ahí está esta cantidad de tripomastigotos circulando en la sangre de la perrita. Y es la misma foto del doctor Morales, donde podemos apreciar mucho mejor el nido de amastigotos. Toda esta estructura son amastigotos, pero vean que solo esta fibra tiene, y sin embargo prácticamente toda la, se perdió toda la consolidación de la fibra cardíaca, que está completamente invadida por este infiltrado mononuclear que provoca esta lisis. Entonces, tenemos inicialmente la fase aguda, que es precisamente, como les comentaba, entre 1 a 2 semanas post-infección, con síntomas totalmente inespecíficos. Anasalca puede ser, pero sobre todo mucha fiebre, fiebre muy alta. También taquicardia, es algo muy característico del proceso de taquicardia. Y también hepatosplenomegalia, incluso edemas, y en unos casos se cita una encefalitis y una cefalea fuerte. Pero bueno, no es todos los casos. Desgraciadamente, no todos nuestros pacientes van a pasar por esa fase aguda, más bien puede ser un proceso silente y pasan a la fase siguiente. Acá indeterminada, porque depende del autor que ustedes consulten, depende de la literatura que encuentren. Hay gente que no le gusta llamar a esa fase indeterminada, que es un término relativamente antiguo, sino que dicen, pasa a la fase aguda y de una vez pasa a la fase crónica. Ahora sí, ¿por qué? Bueno, resulta que la tal fase indeterminada, el paciente no tiene ninguna sintomatología, voy a hablar para perros y humanos, en este caso gatos también, no hay ninguna sintomatología evidente, pero está serológicamente positivo. O sea, esto existe. En estos nidos chagásicos como mastigotos, muy difícilmente esos pacientes van a tener los tripomastigotos circulantes. O sea, no hay parasitemia. Tomamos la muestra de sangre, no vamos a ver esto. Podemos hacer prueba PCR y tal vez muy posiblemente nos salga negativa porque los tripomastigotos no están circulando. En algunas se hace biopsia de tejido cardíaco y por PCR se logra determinar la presencia de ADN de Trypanosoma cruzi, pero no es en todos los lados que vamos a poder hacer eso y tienen unos riesgos bastante complicados. Entonces, esa fase indeterminada que el paciente está serológicamente positivo, está positivo a Chagas, tuvo Chagas, tal vez la fase aguda no fue muy evidente o no se dio o sobrevivió a esa fase aguda, pero está positivo. Ahora sí, ¿por qué no les gusta decirle a esta fase determinada, o la llaman indeterminada y no de una fase crónica? Porque ya prefieren referir al proceso crónico cuando tenemos el proceso más grave. En el caso de los humanos, la parte digestiva, megaesófago, megacolon, y en el caso de los perros es principalmente la afección cardíaca. Y es precisamente un proceso crónico, el cual
diferentes alteraciones, sobre todo en la conducción, en la transmisión, que nos llevan a la falla cardíaca crónica, a la cardiomegalia, principalmente de corazón derecho, porque lo que va a faltar es transmisión, contracción, entonces se da el acúmulo de sangre en ventrículo derecho, cardiomegalia derecha y fallo cardíaco congestivo, que es lo más común y lo más frecuente. Depende, y ustedes, eso sí, si buscan 10 artículos, en 9 o 9.5 van a encontrar que se cita la muerte súbita. Voy a referirme a esto así muy rápidamente. Cuando yo estaba haciendo la tesis y comencé a encuestar a la gente, recuerdo que en 2 lugares, de hecho había un lugar donde había una persona positiva, entre Poás de Alajuela y Grecia, una zona aquí, Chilamate y Santa Gertrudis. Ahí, precisamente, sí recuerdo que me llamó mucho la atención, 2 propietarios me dijeron que uno llegó y se encontró nada más la perrita muerta en el corredor y el otro estaba arreglando el carro, estaba él debajo del carro, la perrita se acostó a la par de él y ahí murió, ahí quedó. No le vio ni muecas, ni convulsiones, ni nada, simplemente ahí como estaba, así quedó. Esos 2 casos, pero sí la muerte súbita. Hubo también un caso de un colega que iba a cirugía programada estética por un perro acá en Heredia, lo dejó en el kennel y volvió al el perrito estaba muerto. Entonces, ese sí lo trajeron acá, fue una evaluación que hizo el doctor Morales y tenía el típico patrón de corazón atigrado, característico de enfermedad de Chagas. Ok. Durante el proceso crónico, digamos ya, o esta fase que está positiva la persona o el perro, lógicamente no tiene una sintomatología muy clara, muy específica, pueden darse unos procesos que se llamaban originalmente autoinmunes, porque se creía que esta reacción la provocaba el mismo organismo, pero ya se sabe que no, que tiene más que ver con precisamente este fragmento del ADN, el kinetoplasto, que se encuentra de manera extranuclear, que se parece al ADN de algunas de las células que tenemos los mamíferos, y por eso la reacción exacerbada sin necesariamente que haya muchos parásitos. Estos nidos que se mantienen de por vida, la serología, el IgG se mantiene de por vida. Son 3 casos de humanos que ha habido autocura, que fueron positivos y después se convirtieron en negativos, uno en Uruguay, uno en Costa Rica y uno en Brasil. ¿Okay? Y como les comento, la IgG es de por vida, y con eso es que precisamente hacemos tamizajes, hacemos evaluaciones, hacemos estudios, y es una de los requisitos, en algunos de los casos, para emigrar. ¿Okay? Bueno, la fase aguda, tenemos, como les decía, los tripanosomas circulantes, queriendo devolver un poquitito nada más, llévense esto por la casa, recuérdenlo siempre, ahí pues se hacen, puede ser gota gruesa, puede ser en el mismo, eso es un frotis, si ponen la gota directamente, los tripomastigotos se mueven, pero no es tan fácil identificarlos. En ese frotis sí lo podemos ver bastante bien, cómo se reconocen, el núcleo, el flagelo, la membrana ondulante, ¿no? Eso es mucho, pero sí el kinetoplasto. Esta forma característica y este puntito acá, igual de intenso que el núcleo, es el kinetoplasto. Okay. Hay principalmente de tipo inflamatorio. Mononuclear, macrófagos y linfocitos. Cuando pasamos a la fase crónica, la inflamación es severa, pero más que inflamación ya es fibrosis. Ya es un proceso más lítico y de fibrosis de otros tejidos. El infiltrado puede ser mononuclear, pero macrófagos, y hay pocos linfocitos en este caso. Lesiones en diferentes órganos, pero el corazón suele ser el más afectado. Y ganglionar. Las lesiones a nivel ganglionar, a nivel nervioso, no es directa como pasa en el músculo, pero sí se va dañando. Los plexos de Meissner y Auerbach a nivel digestivo, por eso es que se da el megacolon y megaesófago, y las células de Purkinje y las de His a nivel cardíaco también se ven afectadas, y por eso ahí la contracción terminando precisamente en fallo principalmente a nivel del corazón derecho. Bueno, lesiones características por inflamación nuclear, que es exuberante, como les comentaba, y se acuerdan nada más de la foto del corte del doctor Morales, y que hay destrucción de células libres de parásitos, que es un hallazgo muy característico, y que hizo, como les comentaba, dudar por mucho tiempo de la veracidad o de lo que sucedía realmente con la enfermedad de Chagas. Este es un trabajo donde está la doctora Urbina, que ya se nos pensionó, y el doctor Morales, que también se pensionó, del laboratorio de, aunque los últimos años estuvo muy dedicada a la parte micológica,
y el doctor Morales, que sí fue profesor de varios colegas aquí en el laboratorio de parasitología, y el doctor Alejandro Alfaro, que también está ahora en el laboratorio de parasitología. Bueno, acá estudiantes, pasantes, que también trabajaron en este estudio donde pueden ellos analizar precisamente usando el PCR para aquellos casos compatibles con Chagas que no habían encontrado precisamente nidos confirmativos, lograron aislar ADN del Trypanosoma cruzi, lo cual llegó realmente a cambiar mucho lo que se decía. Les voy a hacer un paréntesis chiquitito. Cuando yo estaba haciendo la tesis, un señor me dijo que había más gente viviendo de Chagas que muriendo de Chagas, que había una idiopatía endémica en Sudamérica, que no pueden decirse que toda la gente que decían que tenía Chagas, que había reacción cruzada contra la Leishmania, que había reacción cruzada de un montón de cosas. Bueno, estoy hablando de 1998, cuando me dijeron todo ese tipo de cosas. Cuando empieza ya después de eso a desarrollarse más la biología molecular, el PCR, realmente la secuenciación y todo este tipo de pruebas que nos permiten demostrar la presencia de ADN, esos libros y esa gente, yo no sé qué se hicieron y tampoco me interesa porque tuvieron que ir muy al carajo, porque se logró demostrar que en estos casos, aunque no se encontraran los nidos, aunque no se encontraran los parásitos, sí era Chagas porque logramos encontrar el ADN del Trypanosoma cruzi. Bueno, este señor que está allá, acá, perdón, es Canelo, fue el primer perro que se sepa diagnosticado con enfermedad de Chagas en Costa Rica, precisamente por don Rodrigo Celedón. Creo que en Belén o en San Pablo de Heredia, uno de estos dos lugares de Heredia, pero no tiene el dato por acá, pero por ahí debo tener el artículo porque lo incluí en otras cosas que había hecho. Canelo presenta precisamente algo muy característico, además de la desnutrición, en este caso, las ascites, ya por falla congestiva. Y Canelo, parece que estaba joven, ya tenía taquicardia, posiblemente fiebre, y tenía un poquito acá de edema que no se ve muy bien, pero podemos ver esto acá. Entonces, ¿por qué sabemos tanto del perro en el caso de la enfermedad de Chagas? Bueno, porque es un hospedador común, o sea, se infesta igual que el humano de manera muy fácil por la ingesta del chinche. Puede ser por la picadura también, pero la vía oral es una forma muy eficiente. El ciclo doméstico, y si bien tenemos muchos chinches que comparten el ciclo silvestre, chinches que alternan entre ambientes silvestres y ambientes domiciliares, cuando tenemos el ciclo doméstico, grandes poblaciones o colonias de chinches se mantienen precisamente ingiriendo sangre de perro. Como les dije, hay estudios que demuestran que mucha de la ingesta principal, la ingesta es a partir de perro, en el caso de los chinches que ya colonizan los hogares. Recientemente, en el sur de los Estados Unidos y en las zonas de Sudamérica, donde ya se implementó lo que es control vectorial, control entomológico, cambio en forma de las casas, fumigación de los ambientes, se hacen muestreos de perros para ver la prevalencia de Chagas, a ver si otro chinche está recolonizando estos ambientes. En Estados Unidos van a encontrar montones de artículos que se van a los diferentes albergues de perros o shelters, ¿sí? Acúmulos de perros, de perros, ahí hay estudios serológicos que varían de hasta el 8%, 12% por ahí, en diferentes estados del sur de los Estados Unidos, evidenciando la presencia de un ciclo no doméstico, pero sí peridomiciliar, dándonos estos perros positivos y por eso utilizados como centinelas. Porque el perro sirvió como animal de laboratorio por mucho tiempo, desde 1909 hasta todavía recientemente se hace. Bueno, porque como hemos venido comentando durante este ratito, el padecimiento es muy similar al ser humano, la transmisión cardíaca y la anatomía cardíaca del perro también es similar al humano, y entonces se pueden reproducir alteraciones cardíacas en el perro que emulan, crecen, coinciden o se desplazan con las que tiene el ser humano. Y ahí entonces podemos realmente estudiarlas de una manera más apropiada, y el curso de la enfermedad también se da, y la longevidad del perro. No es lo mismo estar con ratoncitos o hámsters, sino que el perro vive mucho más tiempo y podemos darle un curso similar, analizar que el curso de la enfermedad es muy similar al ser humano y ver diferentes aspectos, cambios, alteraciones en este caso. Ya es menos, pero por bastante tiempo fue, por decirlo así, el animal de laboratorio modelo estrella
para estudiar la enfermedad de Chagas a nivel de laboratorio. Precisamente, todo, bueno, Argentina, Brasil, muy importante en Brasil, y el sur de Estados Unidos, ha habido estudios donde se inoculan a los perros para ver precisamente esto, el curso de la enfermedad en este paciente. Bueno, puede morir por la severidad de infección, principalmente animales jóvenes, ¿ok? Y vean, vamos, miocarditis aguda severa, linfoadenopatía y linfocitosis, ¿ok? Hay parasitemia evidente. Sí, yo recuerdo un caso acá, tomar sangre de la puntita de la oreja de la perrita, ponerla en un portaobjetos, ver el microscopio y ahí estaban los tripomastigotos circulantes. Es muy, muy evidente. Entonces, y eso fue más o menos 15 días después del inóculo. Nada más, vean, para verlo cómo fue, se le dio a la perrita heces de chinche disueltas en solución salina, se las tragó y a los 15 días estaban los tripomastigotos circulantes. Esta perrita muere rápidamente, precisamente por falla cardíaca aguda y por miocarditis aguda. Puede ser que sobrevivan a este proceso, precisamente animales inoculados, y ya pasan a lo que llamamos fase crónica, que como les dije, existe, depende de la literatura que busquen, el término indeterminada o aguda, o nada más dicen 2 fases, punto. Puede ser que no haya desarrollo del proceso agudo, que se da también, y ese es el problema, y por eso pasa que a veces ya tenemos 2 perros con la forma crónica y no nos dimos cuenta que nada de esto pasó. Y el proceso crónico del perro es, como dije, muy similar al del humano, con arritmias de origen ventricular, principalmente, que dije, lo que es transmisión. Entonces, a nivel ventricular se originan las arritmias, intolerancia al ejercicio, pero ya eso es posterior, y el fallo cardíaco ventricular. Tanto la forma aguda como la muerte pueden ser mucho más severos en animales jóvenes, y esto sí se ha visto ya con perritos inoculados de diferentes edades. Va. Tenemos a Canelo, tenemos a este perro de Belén y tenemos a Berenice. Básicamente, este perrito vivía en Belén y el problema de él fue que de repente se le desarrolló una citis, se le hizo electrocardiografía y sí estaba bastante mal. Recuerdo una perrita también de la zona de entre Escazú y Los Anonos, Bolita, que fue a una cirugía también estética y le costaba mucho, digamos, al doctor le sonaba muy extraño el corazón, prefirió no anestesiarla, le tomó una muestra de sangre y estaban los parásitos circulantes en la sangre. Era básicamente arritmias, pero dice el doctor que era muy evidente cuando la auscultó, y ese fue el síntoma, pero no tenía en este caso la citis tan evidente como estos 2 casos. Entonces, vamos a ver, ¿qué esperaríamos ver o qué pasa o qué sucede? En este caso, tenemos, bueno, la nutrición no es el punto, sino la citis, no, y en este caso el perrito tenía fiebre, y si ven acá un poco, la carita tiene un edema, tiene como si lo hubiera picado una abeja, pero era bilateral, y se expandía un poco acá, los ojitos estaban un poco cerrados, ¿ok? Ahí es el edema que ya hablamos. Este caso, ya por ejemplo, ya hay un fallo cardíaco congestivo derecho, y ya, digamos, si le hacemos el electro a este perrito, principalmente hay bloqueo y arritmias, que es lo que ustedes van a encontrar en el 80% de la literatura que busquen, disturbios, sobre todo en conducción. Arritmias, ya les dije, ventricular y supraventricular principalmente, la ascitis, la vuelvo a decir, disnea, acá, vean la lengüita afuera, la función torácica en este caso había, y bueno, cianosis. Y les repito que mucha literatura que ustedes busquen, y esos casos que recuerdo yo de encuesta, me imagino que puede haber más, 2 de encuesta y 1 acá de patología, la muerte súbita. Llegó precisamente porque era mucho, y resulta que el exudado que tenía acá a nivel abdominal era líquido sanguinolento. Y bueno, ya cuando se hizo la placa de tórax y el electro, se vio completamente alteraciones arrítmicas y estaba súper positivo a serología. No había parásitos circulantes en este caso. Berenice llegó bien, quejándose mucho, llorando mucho, rescatada, se la llevaron al albergue, y antes de meterla con los demás perritos le hicieron hacerle todo tipo de exámenes porque lloraba mucho, se quejaba mucho y se le inflamaba mucho el estomaguito. Resulta que sí, digamos, ella tenía dolor generalizado, tenía también taquicardia, y entre todos los exámenes que le hicieron se le hizo hemograma, y es acá donde reportan, bueno, hay una linfocitosis, hay neutropenia, las plaquetas están bajas, que es algo que no se menciona mucho, pero la fórmula roja en general está más baja,
acá lo más importante. La doctora reporta tripomastigotos de Trypanosoma sp, o sea, tripomastigotos en sangre. Estamos en zona endémica, acá, y era Chagas. Y esta foto es maravillosa, que es la que envía la microbióloga, donde encontramos todos los tripomastigotos que tenía Berenice en sangre. ¿Ok? Esto está jalado de un artículo, pero digamos, en los artículos de Estados Unidos hay bastantes análisis de los perros que ellos mismos inoculan, perdón, así como de algunos perros. Hay un articulito muy interesante, el cual ellos comienzan a hacer serología en perros que tienen algún grado de alteración cardíaca en un historial que hay en unas clínicas del sur de Estados Unidos, y resulta que el 80% de estos perros que tienen algún tipo de alteración, sobre todo en la conducción o alguna arritmia de origen ventricular, estaban positivos a Chagas. ¿Ok? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Aquí pongo unos cuantos nada más, que son de los primeros que recuerdo. Este señor Barr, si lo ven por ahí, él ha hecho estudios de prevalencia y estudios inoculando Chagas en perros para ver el curso de la enfermedad. Gurter, vean, esto es de 1996, ya está en la polémica, pero vuelve a hacer. O sea, se sigue manejando en Sudamérica y en otras partes estudios serológicos de perros como centinelas, y algo que les quiero comentar acá. Senodiagnóstico positivo. ¿Qué es senodiagnóstico? Bueno, senodiagnóstico es que yo tengo unos chinches que crío en un laboratorio, en un bioterio, y los alimento de aves, puede ser palomas, puede ser gallinas, como no tienen tripanosomas circulantes, esos chinches van a terminando siendo negativos a Chagas. Cuando yo me garantizo que mi colonia es negativa, pongo los chinches a picar de mi paciente, humano o perro, y a los 15 días veo en las heces que posiblemente ya vienen los tripomastigotos. O sea, con eso confirmé que el paciente está positivo. Ahora, digamos, podría ser más fácil con PCR, porque ya tengo el ADN, sé que el tripanosoma está ahí. Vean, en Santiago del Estero, en el noroeste de Argentina, el 65% de los perros se encuentran positivos. ¿Qué hace? El diagnóstico, o sea, pero bueno, el 15% no de esos perros tenían tripanosomas circulantes. ¿Okay? Reyes, de Costa Rica, en perros callejeros, ¿verdad? Este soy yo, que encontré esta, que de las más altillas, también en México. Villegas, acá, pero Villegas usa ELISA inmunofluorescencia. Voy un momento, porque esto es importante. La Organización Mundial de la Salud, como es una enfermedad limitante, es una enfermedad segregante, discriminante, decide, y parte de los acuerdos de los que hubo en Tegucigalpa, es que 2 pruebas positivas serológicas determinan el paciente positivo. Primero se hace ELISA, un tamizaje con ELISA, que es muy sensible, pero no tan específico, para ver qué tanto están infectados agentes, y en los bancos de sangre eso se hace de rutina. Si sale positivo ELISA, se hace una segunda prueba, y si esta sale positiva, se informa al paciente y ya se hace el tratamiento. En el caso de nuestros perritos es confirmativo, así que lo vamos a dejar por ahí, y es lo que se está haciendo, la inmunofluorescencia. ¿Okay? También, bueno, Mato Grosso, uno cada 4 perros. Aquí este tiene es reciente, es bonito, porque él va a diferentes partes de Texas y otros estados también, a los albergues de perros, y se encuentra un 8%. Luego, estos otros estudios de Bonilla, por todo el grupo de trabajo de la doctora Adolfo, Laboratorio Zoonosis, van, digamos, a una zona endémica, lo que está es acá en Heredia, en Semaní, creo. Esta es de todo el país, incluso reportan casos positivos de lugares que no se habían reportado. Una vez que tenemos la sangre de un perro positivo, la podemos cultivar en un medio, y ahí estos son los tripomastigotos en medio de cultivo. Esto es de la sangre de Berenice. Y bueno, andamos acá, como siempre, los que algunos ya nos han visto en acción, andamos mostrando siempre, y estamos ahí tratando de darle uso a todas estas sangres y estos sueros que recolectamos precisamente para ver cómo está la situación, no solo de Chagas, sino de otras enfermedades parasitarias y vectoriales en el país. Bueno, ahí está. Esto es un estudio, un análisis retrospectivo que hacen. Los números no tienen nada que ver. Tiene que ver que se hizo en Brasil, por eso le dieron el número 1. Y hay cantidades de estudios en diferentes países que ellos toman en cuenta como estudios y que le dan un rango. Pero lo que nos damos cuenta en este estudio y en otro montón es que hace falta estandarizar algunas de las pruebas, porque varía mucho la prevalencia
en un mismo país, en un país, en una misma zona, dependiendo del grupo de estudio y la prueba que se utilice. Y el estudio hace énfasis en que no hay una prueba comercial como el SNAP, como estos tipos de pruebas, que esté estandarizada y no con las variables de los países para diagnosticar Chagas de manera homogénea en todo el continente, en perros, y también hay casos de gatos. Nuestro teatomino es el teatoma de inmediato, esta es su distribución, y tenemos el siguiente problema, que digamos, como Chagas es una enfermedad de pobres, hay gente que no le da mucha pelota, pero aquí varía. Esto es una casa donde el señor duerme en unas gallinillas ahí, llegan solo los pelones a veces a comer esos pollitos, guarda esta leñita que él usa para cocinar, y está rodeada de cafetales, y esta es una casa lindísima, finísima, con una super pantalla aquí arriba, con barra, con todo lo que se les ocurra. Estos chécheres después de construir esta terraza. Ahí también encontramos chinches. Nuestro teatoma vive en ambientes silvestres o ambientes forestales, incluso no tiene que ser silvestre, puede ser un cultivo de café u otro, que dejan los árboles de poró, y ellos viven en esta zona. Nos llevamos la leña, nos llevamos el chinche, y este es el ambiente para que él viva. Como el perro vive en este ambiente, domiciliario, en este ambiente, precisamente está expuesto a ver al chinche, salir de ahí, a ver qué come, a pasarse a la casa, a ver qué come, y entonces el perro lo ve su tamaño, ve su forma, lo agarra para jugar, juega con la boquita, lo muerde y se nos infesta. Pero no es, digamos, acá una enfermedad de perros ricos y perros pobres, es una enfermedad que puede afectar más que todo perros que tienen este tipo de ambiente para pasear, y que tenemos que darnos cuenta que hay que hacer un índice entomológico. Es decir, está el vector, está el chinche, está la enfermedad. Así como nos pasa con Dirofilaria, por ejemplo, está el mosquito, están los perros, está la enfermedad. Y como les dije, en las zonas donde hay ciclo doméstico importante, o sea, que hay humanos infectados, el perro es el reservorio, el gato con gato, principalmente el perro, es el reservorio doméstico. Por eso es importante en muchas partes estarlos estudiando, analizando y ver realmente la importancia. No es nuestro caso, por los hábitos, y eso sería otra charla completamente, donde encontramos los diferentes chinches del continente americano y cuáles son sus hábitos y su potencial como vector, si es vector eficiente, ineficiente, etcétera, y ver realmente la importancia para el humano. En este caso, no hay que alarmarse por un perro positivo de Chagas en un vecindario, un lugar. Sí hay que cuidar mucho el chinche, sí hay que cuidar mucho estos ambientes. Si esto lo limpiamos, el chinche ya no tiene cómo vivir, él ocupa esconderse, mantenerse ahí, y usa un sistema de camuflaje, porque si hay unas gallinillas, lo que hace es que se tapa con las patitas, se echa arena en el dorso, como es plano, o tierra o polvo, queda oculto, y ese efecto de camuflaje, hace que la gallina no se lo coma. Por cierto, a la gallina no le pasa nada si se lo come, y no nos pasa nada si nos comemos esa gallina. No pasa nada tampoco. ¿Ok? Esta es una foto en chinche que me mandaron recientemente de acá de Costa Rica. No es, digamos, el Runius palescens, que es uno que vive en las fronteras, pero no he tenido el espécimen para poder llegar al diagnóstico, pero sí me pareció muy interesante. Vean que es muy parecido al teatoma inmediata, y es lógicamente un teatoma hematófago. Bueno, vamos a ir ya cerrando y no más. Como les comentaba, en los bancos de sangre se hace la prueba de tamizaje, precisamente para descartar Chagas en la sangre que se dona, lo cual es muy importante. Y entonces voy a donar sangre un día y me encuentro esto en la pared. Y entonces, la primera pregunta que si he visto ese chinche, y pues dije, sí, pero ya le explico por qué. Creo y considero importante, compañeros, colegas y amigos, que tengamos algo así, o un chinche en una placa de Petri ahí sellada o algo así, y acostumbrar a nuestros clientes, a nuestros pacientes, bueno, el paciente es muy difícil que nos lo vaya a decir, pero a nuestros clientes, decirles que si lo ha visto, que si el perro ha jugado con él, si es frecuente en el barrio, en la zona o algo, entonces tener esta idea, este concepto que me llamó mucho la atención cuando fui a donar sangre, porque realmente dije yo, pues, sí, muy lógico, muy bien, bastante correcto, bastante apropiado. Y es lo que considero ahora que podemos hacer o tener precisamente para alertar a nuestros clientes de la presencia del chinche y la enfermedad
en el perro, informarlos bien, que no es que hay que eutanasiar al perro, no es que si me muerde me va a dar, no es que con las heces, con la orina, no, nada. Pero sí existe la posibilidad. Pues como médicos veterinarios también estamos expuestos y existen, bueno, se supone que Chagas murió de Chagas, valga la redundancia, y Matza, el de Argentina, y la esposa también. Entonces, esa es la otra, una de las formas importantes de transmisión es del trabajo en laboratorio o en manipulación de material positivo. Nosotros seguimos trabajando algunos en vitrina, ya sea con pequeños roedores, ¿verdad? Roedores de laboratorio para estudiar Chagas y tratamientos. Yo estuve precisamente en el proyecto de Chagas Space en el 99-2000 y estábamos probando extractos de plantas de la selva de Talamanca y otras regiones del país, Arapiquí, contra formas de Chagas. Primero in vitro funcionó, ya luego en los ratoncitos no funcionó tanto, pero bueno, es uno de los trabajos que hacemos. Como les dije, es importante que sigamos haciendo estudios de prevalencia y de distribución. Empecemos por esto, la encuesta científica, y me dicen, si hay en tal parte, tal vez entrevistar a los propietarios, entrevistar a la gente y ver los ambientes de las casas, saber el potencial de transmisión. La prevalencia puede ser serológica, que es importante saber y ver la relación, porque sí hay relación de perros positivos, humanos positivos. ¿Ok? Diagnóstico de laboratorio está, pero hay que mejorarlo y no soy yo el que lo dice, sino que hay más gente que está llamando, haciendo un llamado a que tratemos de uniformar o estandarizar o lograr un diagnóstico pues homogéneo en todo el continente. Los pacientes positivos tenemos que tener cuidado, no hacer alarma, sino nada más cuidado de esto, ¿verdad? Y mantener la vigilancia. Informar lógicamente a los pacientes de la enfermedad que es, lo que provoca y cómo mantenerlo. Y bueno, el control del vector y el control de los ambientes en que éste se encuentra o se desarrolla. Por ejemplo, esto es un estudio precisamente interesante que usan modelos matemáticos para investigar el rol de los perros en la transmisión de Chagas y si hay una relación de ambiente doméstico. Y acuérdense que acá no tenemos tal, sino porque el chinche no es de colonizar casas. Coloniza galeras, coloniza, ¿cómo se llama? Bodegas, lugares así. Casas, no coloniza como si lo hace el género Triatoma. Rhodnius, perdón. Y Triatoma infestans, el género también. ¿Ok? Esto, si acaso, se trató ivermectina y perros. Bueno, no hace nada la ivermectina, desgraciadamente no hace absolutamente nada al tripanosoma, el perro sigue infectado, se nos va a morir igual, pero sí, y eso nos llama nuevamente a reflexionar del perro como fuente de sangre para el chinche. Sí hay menos cantidad de chinches en las casas donde los perros están ingiriendo ivermectina. O sea, sí tiene efecto sobre el vector, más no sobre la enfermedad. Este es un tratamiento con un producto que se está tratando de ver su efectividad precisamente contra la enfermedad de Chagas y con un antirrítmico para ver si esta combinación, perdón, dos perros, logra tener algún efecto precisamente en el caso de los perros. Y es relativamente reciente, ven acá. Este otro, ven, por ejemplo, es el benznidazol, el nifurtimox. Son los dos tratamientos aprobados para los humanos, el tratamiento de Chagas, pero tienen severos efectos secundarios. En niños son menos efectos secundarios, entonces el diagnóstico temprano puede salvar a la persona y reducir mucho los efectos secundarios, ya que le damos el tratamiento. Como les comentaba, ya me vuelvo un toquecito, está acá, fue evaluado como potencial, y acá también se utiliza y se ve en este trabajito que este sigue siendo bien bueno. La combinación del metronidazol y el itraconazol funciona para tratar a los perros. Que yo sepa, acá en el país conseguirlos es solo a través de la caja, pero en los países que todavía se considera endémico y que hay prevalencia o afección en humanos, según la Organización Mundial de la Salud, no justifica precisamente que se vayan a tratar los perros positivos. Esto puede ir cambiando, precisamente como les comentaba, al ser el perro un animal de laboratorio utilizado durante mucho tiempo para estudiar Chagas, hay bastantes estudios que pueden ver que fue para probar el producto, el medicamento, el tratamiento humano se probó primero en perros y es lo único que ha mostrado ser efectivo. Esto, vean, esto es reciente, relativamente, y está probando estos dos y que comienza a sonar como un potencial
tratamiento para los perros que tal vez no esté tan restricto como el benznidazol y el nifurtimox. Y ojo que ya no juego más, no es que, digamos, que tenga un gran cariño por el Atlético de Madrid o el Boca Juniors o el Municipal de Pérez León. Lo que le quiero recordar es que sí, en el laboratorio y yo personalmente siempre los espero con los brazos abiertos. Así que muchas gracias, yo que ya no juego más. Abrimos para Hola, preguntas. Hola. hola, buenas noches, doctor. Mm, Bueno, es de parte de la junta directiva de la filial. Hola, sí. Pedir disculpas porque yo me retrasé a la hora de conectarme por un asunto de trabajo. Esto pasa en las veterinarias, ya ustedes lo saben. Eh, Quería agradecerle por esta charla sumamente importante e interesante en nuestro campo. Entiendo que en la zona de Punta Arenas tal vez esté subdiagnosticado, ¿verdad? Por lo tanto, es una charla que siento que fue de gran provecho, entonces pues darle las gracias por toda la información brindada. Y pues ahora continuamos con la parte de las preguntas. No sé si les parece como levantar la mano y que la doctora Cintia tal vez les active el micrófono para hacer las consultas pertinentes. Claro que sí. Estoy por acá. Bueno, veo que aquí lo hicieron por medio del chat. Ah, ok. Entonces, si gusta, yo le leo la pregunta, doctor. Claro. Dice, Doc, ¿existe algún estudio que evalúe la sensibilidad de la observación directa en frotis? Y Sí, o lo sea, otro, sí. Ok. la toma de muestras se toma de periferia como micoplasma, por dar un ejemplo. Ok. No. Vamos a ver. Como comentaba, realmente el perro sí tiene una parasitemia un poquito más prolongada que el humano, pero ya, digamos, si estamos en fase crónica es muy difícil, la sensibilidad es muy baja. La especificidad es del 100%, ¿verdad? Por ejemplo, frotis o gota gruesa de sangre periférica, es muy específica, pero la sensibilidad realmente sí es baja, es bastante baja. Hay comparaciones, ¿ok? El cultivo, desgraciadamente, es que el paciente se me puede morir en los 15 días que dura el cultivo de sangre o igual lo que es el diagnóstico. La serología es bastante buena. Realmente hay pulido, pues sí, en varios estudios, bueno, un estudio principalmente hace un análisis y hay otro que lo confirma que sería bueno unirnos o uniformar, como se uniformó las dinámicas en humanos, uniformar el diagnóstico en perros, porque sí, la serología suele ser bastante buena y aunque hay reacción cruzada con Leishmania, si optamos por esta opción que optó la Organización Mundial para la Salud y la FAO, la América, para alimentación, de hacer 2 pruebas positivas, yo pienso que sí tendríamos más acercamiento a un diagnóstico mucho más acertado. La muestra de sangre y el frotis tiene una sensibilidad muy baja, especificidad del 100, pero la sensibilidad es baja. Desgraciadamente. Y sobre la toma de la muestra, Doc, que preguntó también el doctor, de que si Eh, es en periferia. no, igual, puede ser a nivel de vena, ¿verdad? Como te digo, de vena cefálica, por ejemplo, a nivel de laboratorio, precisamente para no estar pulsando el perro, se hacía el corte en la punta de la oreja en laboratorio y eso está más que hecho 1000 veces, no hay diferencia. En Perfecto. este ¿Quién caso. más con alguna pregunta? Ya sea que activen el micrófono o bien lo escriban al chat. Bueno, en todo caso, doctor, yo sí quisiera preguntarle si hay como estudios aquí propiamente en zonas de Punta Arenas. Eh, Ok, voy a salir un momentito. Este, vamos a ver, voy a volverme acá, que no me deja, me vuelvo por acá. Dejar de... Ay, Dios. Está. Este último, eh,
Este de acá es casi de todo el país. Hay perros de diferentes partes y hay perros donde se reporta por primera vez Chagas que no estaba. Como así decirte, digamos, que tanto de un lugar u otro, por prevalencia no te puedo decir. Históricamente, en el país, y bueno, en este caso, el mío y otro, por ahí creo que este de Reyes también, fueron zonas que históricamente habían sido endémicas a humanos. Entonces, la prevalencia se ha mantenido mucho en una buena parte de la meseta central, parte de Heredia, bastante, Santana, Belén, Ciudad Colón, y luego la zona de Acosta y Acerrí. No sé realmente si ya enfocando en una zona de Punta Arenas, podríamos encontrar tal vez sitios más endémicos. Sé que en Grecia hubo un momento y en Cañas, 2 o 3 casos seguidos. Lo que sigue o lo que considero yo tal vez que podríamos arrancar o ir aproximando es hacer la encuesta entomológica. Preguntar precisamente a la gente si conoce Chinche. Recientemente, después del caso de Berenice, fuimos a la zona y resulta que toda la gente más bien se preocupó y llevó sus perritos para que tomáramos la muestra de sangre y toda la gente reconocía el Chinche. O sea, tenía la colega tenía una foto, un brochure ahí y se lo enseñaba y la gente estaba, o sea, consciente de Chinche, de su presencia y de cómo era. Perfecto. Aquí tengo otra pregunta de la doctora Carolina Quiroz. ¿Con cuál tinción se pueden ver los triatomas? Sí, con GIMSA, un Deep Quick. lo del Deep Quick se podría ver, pero la de GIMSA, bueno, esa es la de esta, es un GIMSA. Perfecto. La doctora Luz pregunta si también hay reportes positivos en gatos. Sí, aquí en el país no sé si hay estudios hasta el momento, pero sí hay. Sí hay en Brasil y en Argentina. México creo también, pero sí. Brasil principalmente. Gracias, doctor. Aquí tengo otra pregunta, dice la doctora Cintia Castro. A resumidas cuentas, entonces no tenemos una opción viable de tratamiento. Y entonces podríamos decir que prácticamente todos los perros positivos mueren. No. Ok. Ahí, digamos, si se supiera realmente que cuáles van a morir y cuáles no, sería mucho más fácil. La opción del tratamiento sí está complicado porque lo manejan normalmente los centros de salud humanos y no se justifica de momento para el tratamiento en perros. Como te digo, el itraconazol está siendo estudiado, se está manejando y no necesariamente el perro va a desarrollar una cardiopatía grave en poco tiempo. Puede morir de cualquier otra causa y han pasado casos de que más bien es un hallazgo de necropsia porque muere de otra razón. La forma grave, crónica, no se puede desarrollar de un 30 a un 12% de los casos en perros y hay perros que no lo desarrollan y pueden llevar una vida normal. De todos modos, aunque diagnostiquemos un perro positivo ya en una fase crónica con cardiomiopatía derecha dilatada, con falla cardíaca congestiva, no hay, o sea, el tratamiento es casi que inútil. Ya ese grado de daño ya es muy difícil revertir los daños, la sintomatología, entonces igual se va a morir. Si tenemos más bien perros asintomáticos, pero positivos, que se mantienen vivos. ¿Ok? Y pregunta también la doctora Cintia si la alternativa para el diagnóstico sería la inmunofluorescencia y si lo realiza el laboratorio de la UNA. Sí, en el laboratorio de zoonosis, donde está el grupo de la doctora Gaby Dolce, ellos están haciendo inmunofluorescencia indirecta y que momento creo que querían sacar también estandarización en ELISA, pero la inmunofluorescencia sí se realiza ahí. Esta inmunofluorescencia que ellos hacen permite ver los títulos de anticuerpos. Entonces, según la cantidad de anticuerpos es que se da la posibilidad y la posibilidad de que no sea una reacción cruzada. El doctor Rudin pregunta, en la zona norte de Montes de Oro han salido varios casos positivos en personas. Me imagino que es una afirmación, no sé si una pregunta. Yo creo que sí se han parecido ahí casos. Sería más bien interesante
evaluar ahí el ambiente y los perritos. Ujú. No solo ahí, realmente recientemente también una parte de la zona sur, y yo no sé qué pasó en Acerrí, los casos que hubo de rickettsiosis recientemente en Acerrí y en una zona de la costa de Acerrí, también hubo unos casos de Chagas recientemente. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Para hacer una pregunta, el doctor Montenegro, gusto saludarte, Víctor. Mucho gusto, Francisco. Mira, es que referente a lo que decía la doctora Rudín, sí, bueno, hace como el año pasado, un muchacho que trabaja con nosotros ahí en la veterinaria de Miramar, me reportó un caso con una descripción muy característica, tal cual como vos lo hiciste. Al final, o sea, no se hizo diagnóstico, pero yo me quedé sospechando que puede ser Chagas. Al final, el perrito no volvió y no le pudimos dar seguimiento. Sin embargo, en caso que haya un caso así que nosotros sospechemos, ¿qué nos recomiendas hacer ahí, colega? Te pregunto, ¿cómo hacemos No, para no te hacerte llevar la escuché. sangre? Ok, no. Bien, ahí lo que se necesita es suero para hacer la inmunofluorescencia al laboratorio de zoonosis. Ya pueden comunicarse conmigo directamente, yo los conecto con ellos o con ellos directamente. Si tenés el chance de hacer electrocardiograma, sí, digamos, sí hay una buena posibilidad de que encontrando lo que sean bloqueos y arritmias, principalmente, ya eso te termina de orientar bastante bien para sospechar en Chagas. Y ya lo que resulta fue esto, posiblemente tenés el chance de preguntarle a quien, si conoce el chinche, si ha visto el chinche, si es una zona con el chinche, con el suero, enviando el suero en frío, o llegando ahí, sí se puede hacer la inmunofluorescencia. Perfecto. Muchas gracias, Montenegro. No, y un gusto saludarte. Igualmente. ¿Con qué estamos? Ya le dio hambre a la gente. Creo que sí, doctor. Nuevamente, pues agradecerle todo su tiempo de corazón. No, encantado. Estamos para servirle. Y bueno, con usted, con los demás colegas de la zona, sí, algunos creo que los he conocido en las jornadas del gusano del corazón. Y aquí estamos, a la orden. También, bueno, he contado con la ayuda de la doctora Quesada, ahí con parte también de los muestreos, entonces pueden comunicarse en cualquier momento, estamos para servirles. Excelente, doctor. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes también y gracias más bien por la oportunidad. Muchos saludos. Listo, doctores, merecido descanso. Entonces, buenas noches. Voy a cerrar la sesión. Gracias, doctora. Buenas noches.